Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en Imagen y Palabra, programa de cine. Hoy tenemos una cantidad de películas para proyectar, vamos a presentar una por una. Luego nos vamos a encontrar con dos de los respectivos responsables de las películas. Uno nos faltó, pero está en la película al menos, detrás y delante de la cámara. Así que es un día con muchas cosas. Ustedes saben que nosotros planteamos esta unión entre la imagen y la palabra porque entendemos la fugacidad de la imagen se puede detener con la palabra que fija, que permite pensar, que permite cuestionar y analizar. Y muchas veces lo que le falta al cine es precisamente esa detención, ese detenerse para pensar lo que se ha visto y lo que se ha escuchado. En el día de hoy tenemos un mix extraño. Dos películas claramente dialogan. Una pareciera ser que no tiene absolutamente nada que ver y mi idea va a ser demostrar que sí tiene que ver, pero ya vamos a ver. En principio vamos a ver una película controversial en su momento, se trata de La Hora del Lobo. Recuerden, hace unos años atrás, en un determinado momento, la policía dejó de participar por unos horas, unos días en el espacio público. Empezó a haber desmanes. Entre otras cosas, hubo gente que paraba gente sospechosa en la calle y básicamente los agarraban, los ajusticiaban, los pegaban. Parecía una película de un western donde se iba a justiciar primitivamente a las personas. Lo que estaba en juego en cierta medida, por ponerlo en un término, era el contrato social. El contrato social se debilitaba, no estaba la ley, había el imperio de las pasiones. Y detrás de esto no eran solamente pasiones, porque las pasiones son formas extrañas de poner en juego las ideas que se tienen. Y la película trata sobre esto, sobre el fundamento de esos momentos de desborde, de esos momentos donde da la impresión de que todo vale, donde no hay límite y donde los otros, como límite de una posibilidad ética, ha perdido la sustancia de la ética y se transforma en alguien que puede ser golpeado, que puede ser maltratado, que puede ser incluso asesinado. La Hora del Lobo trata sobre eso de un modo muy inteligente y vamos después a hablar con su directora Natalia Ferreira. Luego de eso vamos a ver una película que funciona casi como un contracampo. En la película de Ferreira lo que sucede en general es tenemos a los agresores de los presuntos sospechosos que andaban en las motos o en las calles y que eventualmente iban a robarles a los que tienen. Ese era el universo. La policía en esa ocasión estaba lindando, estaba por ahí, participaba pero no participaba. Era casi un fuera de campo. Lo que se propone hacer el director Fernando Rastrelli es fundamentalmente tratar de entender el espacio policial, en el mismo problema o en la misma situación de confrontación eventual, ¿qué pasa con la policía? No es el mismo periodo histórico, es cercano, pero sí la situación policíaca en la calle, la posibilidad de reprimir, la posibilidad de infringir la ley en el nombre de la ley, y qué pasa con un sujeto que trata de filmar ese espacio donde se puede llegar a perder el sujeto común y corriente sus derechos y la policía hacer lo que le plazca. Hay un juego performático muy inteligente en la película donde el propio director, que es además el actor, va a poner en la máxima tensión posible que permite el cine esta relación. Y luego vamos a ir a un mundo que pareciera transcurrir en otro mundo, que es el mundo de la cinefilia. La película es una película muy amorosa, absolutamente cinéfila, llamada La Victoria. En cierta forma es un falso documental, si se quiere, no es un documental, trabaja como una ficción, del espacio del Hugo del Carril. Transcurre en el Hugo del Carril, en el Cineclub Municipal. En realidad no tiene nada que ver con el Hugo del Carril y a la vez lo tiene que ver. Es toda una generación la que participa en la película y lo que podemos ver es el contracampo, digamos, de la proyección del mundo de una institución dedicada al cine. Los que participan en ellas, el ordenanza, el que sirve el café, el que va a buscar un libro, los que proyectan las películas, los amores, las clases que se dan.
Es decir, una institución viviente en torno al cine, vista desde alguien que conoce muy bien lo que está filmando y que tiene además una interesantísima forma de plantear el espacio de la institución. Un espacio que no está fragmentado, sino más bien que son pasos que se pasan, valga la redundancia, porque la institución en su conjunto es la que sostiene el cine. Es decir, secretamente hay una discreta utopía de plantear que esa institución desconoce en cierta medida la división del trabajo, o al menos lo intenta pensar así. Vamos a ver las tres películas, una tras otra, y luego nos vamos a encontrar con el director de la última, que es Martín Emilio Campos, y con la directora de la primera, que es Natalia Ferreira. Los dejo con las tres películas y nos encontramos posteriormente con los dos invitados. Bueno, antes que nada les agradezco a los dos de haberse venido hasta los estudios de Canal 10, que son lejanos. Este es como un western, es venir hasta acá. Pero seriamente, gracias por eso, por permitirnos pasar las respectivas películas. Ella es Natalia Ferreira, la directora de La Hora del Lobo. Él es Martín Emilio Campos, el director de La Victoria. Gracias. Vamos a empezar con ella porque es mujer, somos muy correctos en el día de hoy, en otras veces no hemos hecho esto, pero es la primera película que vimos. Entonces, vamos a contextualizarlo un poco. La película nace de un taller en la universidad, si no mal recuerdo, ¿verdad? Concretamente en un curso de posgrado documental de la Escuela de Ciencias de la Información. Lo estaba en ese momento dirigiendo Pablo Baur y Federico Robles. Y a vos se te ocurre hacer esta película que, digamos, que para mí tiene una importancia más allá de la película, más allá que me importa mucho la película. Lo que es muy interesante, por eso es interesante que esté con la película de él, es el contraste que hay entre los jóvenes que aparecen en tu película y los jóvenes que pulularon a lo largo de los últimos 10, 15 años en el cine cordobés, de ficción. Porque en el cine de ficción esos jóvenes no estaban, son otros los jóvenes. Entonces, esta es la primera, para mí, anomalía que la película presenta. Te querría preguntar, ¿cómo empezó el concepto de filmar esa película? Fue muy intuitivo, te debo confesar. O sea, hay una realidad, digamos, que sí observo yo en el cine de Córdoba, que por ahí lo político cuesta o se esquiva lo político. Si bien puede aparecer de manera implícita, en algunas películas no hay como una centralidad de decir, bueno, esta película va a tratar el conflicto de la política, la lucha que es la política en diversos aspectos. Cuando sucedió lo de diciembre, a mí me impactó mucho visualmente, primero, fue un impacto visual, ver esas corridas, esas golpizas y cómo eso circulaba en las redes con un alarde y un festejo y un asombro para otros. Yo empecé a buscar material sin saber que iba a ser una película, lo guardé, dije, bueno, en algún momento voy a hacer algo. Yo soy escritora aparte, o escribo, no sé si decirme escritora. Acabas de publicar una novela que es Los restos de los días. Sí, un libro de cuentos, El resto de los días. El resto de los días. Entonces, lo discursivo que había en esta práctica de avalar a los chicos que supuestamente se defendían en Nueva Córdoba, me llamaba mucho la atención. Entonces, primero empezó como un interés discursivo de registrar eso. Y después cuando me anoté en el curso de posgrado, cuando había que presentar un proyecto, se me habían ocurrido 3 proyectos, los otros 2 eran muy difíciles de penetrar, también tenían que ver con lo político. Y bueno, y surgió La Hora del Lobo de una manera, por eso te digo como, La Hora del Lobo, retratar cuál es la ideología o justificación que hay detrás de estos hechos. Algo que me parece que es muy importante en la película es que la aproximación metodológica que tiene a los chicos que vos entrevistás, en principio les permite a ellos decir lo que realmente piensan, sí. Y no los juzgás, ni desde el registro ni de la interacción, lo cual es un hallazgo, es un logro en ese sentido. Me pregunto cómo pensabas eso antes de hacerlo, podría haber salido otra cosa, y es muy difícil no tomar una postura frente a eso. Lo cual no significa que la película no tenga un punto de vista. Sí, que es como el tema más controversial. Hay gente que no le ve punto de vista,
y para mí sí tiene un punto de vista, lo que pasa que no tiene como una bajada de línea, claro, justamente por lo que decís vos. El abordaje fue que fue muy discutido. Yo empecé a trabajar con un equipo, 2 chicos no quisieron hacer la película, les parecía que no iba a funcionar, entonces me quedé con 3 personas más para trabajar, un equipo muy chico, y yo quería que el dispositivo del cine no se comiera, digamos, la situación de encuentro con este otro personaje, y que fuera como lo más brutal y seco posible, acompañando, digamos, la atmósfera de esa noche. Entonces, primero lo pensé así, como tratando de limpiar eso, como si fuera salirme de algunos modos audiovisuales que ya están instituidos. Y después no fui con un guión, sino con preguntas que abren, más inspirada, digamos, en lo que son las entrevistas antropológicas. A mí me gusta mucho la antropología, me gusta mucho el psicoanálisis, sobre todo Lacan, el valor que le da la palabra, el respeto a los silencios, y bueno, me guié bastante de eso. Claro, la película tiene un poco una forma de trabajo sobre el discurso, Sí. donde el discurso mismo se desconstruye a sí mismo, digamos, porque entra en una zona de exhibición de sus raíces. Y lo que sí está claro es dónde vos ponés quiénes ponés y la aparición de un contradiscurso, porque hay un joven que acá es una especie de héroe cívico, ¿no?, que toma una decisión de otro orden, ¿no? Entonces eso también es importante. Ahí es donde uno puede empezar a pensar dónde está el punto de vista. Claro. Sí, y sobre todo no quise ponerlo en héroe. Claro. Y de hecho apareció el último, yo ya había terminado el rodaje. Y como yo le pregunté a todo el mundo, salí a Nueva Córdoba, charlé con vecinos, me iba los sábados. Hola chicos, ustedes. Y al último me manda un mensaje a alguien y me dice, hay un chico que participó, pero los vecinos se fueron contra él. ¿Cómo? Entonces ahí es como que dije, genial. Bueno, yo tengo que hablar con él, después veo qué hago. Lo que es genial de la película, que hubiera sido la manera, yo diría, cobarde por parte de quien está detrás, la directora o el director, era poner a ese chico explicitando que era tu punto de vista. No. Y no lo hace la película. Yo creo que ahí hay un gran logro, muy jugado, porque después de Viena que la gente te cuestiona el punto de vista. Pero creo que eso es particularmente una actitud de gran valentía. Bueno, gracias. No, lo veo realmente así desde el punto de la constitución que tiene el film. Vamos a pasar un poco ahí y vamos a ir de vuelta. Hay que decir que, digamos, tu película tiene un conocimiento muy cabal. Vos sos proyectorista del espacio donde filmaste. No es tu primera película, primero que nada. O sea, no es que se le ocurrió, vamos a hacer esto. Vos venís trabajando con una idea de construir una pequeña obra hasta llegar al largo. Y se te ocurre filmar esto. Pero está claro que el personaje principal no sos vos, no tiene uno que te conoce, no tiene nada que ver con vos. Sí. Entonces, contame un poco el entrecruzamiento entre los elementos que son estrictamente de la experiencia y la dimensión de la ficción que rellena la experiencia y en cierta forma la transforma. Sí. ¿Y qué se busca cuando se hace eso? Claro. En cierta forma, me suelen preguntar cuánto hay de autobiográfico en esa película. Digo, yo soy proyectorista del Cineclub hace muchos años y todas las situaciones que uno intenta plantear son situaciones que no solo han ocurrido o que podrían ocurrir en algún momento. Pero a la hora de elegir el protagonista, que es Ramiro Sonsini, que bueno, es crítico de cine también, lo hemos tenido acá, que presentó a Escuelas. Lo que buscábamos con él no era que él me represente a mí o cualquiera de los que ya eran proyectoristas del Cineclub, sino verlo de cómo actuaría él si él fuera proyectorista, ¿no? Es como yo le enseñé mi trabajo a él para que él se sintiera cómodo en ese espacio y dándole la libertad de que se moviera como él lo haría si tuviera de repente que proyectar una peli y pasarse horas adentro de la cabina esperando que le llegue un mensaje de texto o bajando a hacer las otras tareas que tienen que ver con la vida en el Cineclub. En ese punto está relacionado con mi idea que buscaba en ese momento, que era de retratar el mundo del trabajo. Digo, si bien la película funciona como un homenaje al Cineclub municipal, con todo lo que representa, digo, el cine que proyecta, el cine que se ve, el cine que se escucha y la vida que hay ahí adentro con respecto al cine,
también está la cuestión de los trabajadores, que son los que llevan adelante ese espacio. Y bueno, el hecho de que toda la gente que aparece son de hecho los trabajadores, el que atiende el que atiende la asociación de amigos, que recibe a la gente, el proyectorista, el boletero, que son de hecho la gente que hace que ese lugar funcione y que se lleve adelante. En un momento de hecho del guión era hasta planteado de una forma más radical el hecho de cierta separación entre la dirigencia, digamos, a la gente que lo lleva políticamente adelante y la gente que es la que le pone el cuerpo y que se tiene que pasar todo el tiempo ahí. Sin embargo, la película termina siendo casi distinta, opuesta a eso, ¿no? Porque la impresión que da es que es como un espacio orgánico, donde están todos como cumpliendo una función en el nombre del cine. Esta es la impresión que da, al menos. Sí, es que fue algo que terminamos suavizando porque, bueno, en cierta forma no hace falta enfatizar que son los trabajadores los que llevan adelante, simplemente verlos a ellos como si fueran una especie de cooperativa, cada uno tiene una función. Claro. Y la cumple para que ese lugar pueda funcionar. Y son todos trabajos que son absolutamente necesarios. Y bueno, también la cuestión que está dentro de la Victoria es como, si bien es un trabajo adorable y que uno lo disfruta porque implica ver películas y estar todo el tiempo en contacto con el cine, toda cuestión laboral lleva implícita ciertos aspectos negativos que tienen que ver con las horas que uno trabaja, no voy a hablar de explotación, pero sí tiene que ver como... No, vos sos millonario, tenés en los Panama Papers saliste. Sí, estuve cerca, pero por suerte no quedé. Me hiciste perder. Sí, la cuestión de... Todo trabajo tiene su parte negativa, ¿no? Yo esa película la empecé a escribir, si no me equivoco, en el año 2014, que fue un año bastante pesado a nivel laboral, donde verdaderamente uno sentía que estaba todo el tiempo ahí adentro, ¿no? Y si bien es un lugar que uno quiere, le tiene mucho aprecio, del cual he aprendido mucho, la vida pasa por otro lado, pasa en la calle, pasa afuera, pasa en las relaciones que hay con otras personas. Por eso, en cierta forma, el juego es con un personaje que está totalmente oprimido en ese lugar, donde intenta sacarle el mayor jugo, ahí se ve con sus amigos, tiene como sus amoríos, intenta como armar una vida alrededor del trabajo, pero bueno, cuando intenta como desprenderse de eso y la película sale al exterior y bueno, las cosas tampoco funcionan como uno esperaba, ¿no? Sí, la alienación está en todos lados, esa es la impresión que da, y el cine es una especie de suplemento que permite una cierta resistencia a esa alienación. Eso es un poco lo que uno puede ver en esa película. ¿Cómo ven ustedes, ¿no? Esta cosa que yo decía, que para mí ha sido muy llamativo más allá de tu película, que el joven que aparece en la película de ella no está en la ficción y, bueno, en este caso ya no necesitaba hacer, si no tendría que hacer la próxima película, tendría que hacer la vida de él, ¿no? Para que se note eso. Pero, ¿cómo ven esto? Porque vos lo viste, de hecho, vos es algo que vos sí lo viste. Porque es llamativo, ¿no? Sí. Digo yo. Bueno, como decía Natalia, a veces las cuestiones que son explícitamente políticas en el cine Córdoba ha quedado medio relegado. Y si bien es un cine que siempre ha tenido muchos personajes jóvenes, quizás los vemos en otros momentos que no tienen que ver ni con tomar decisiones a nivel político, social, económico. El hecho de que ese personaje aparezca en el corto de Natalia es verdaderamente un hallazgo. Y sobre todo en ese mundo donde hay opiniones tan encontradas y tan fuertes hacia, yo creo, como cierto odio que verdaderamente ya me supera. Yo de hecho tu peli la vi llorando durante toda la función en Cosquín. Sí, me acuerdo. Y encontrar esos personajes donde uno encuentra como cierta pizca de humanidad y que son decisiones que van muy a contramano quizás de cierta temperatura de época que nos marca bastante negativamente. Bueno, esa sería la clave también de pensar las dos películas, pensar cómo las dos películas se relacionan con la época, por un lado. Y creo que otro factor importante, yo no creo que la película de Natalia, La Hora del Lobo, esté sugiriendo que la naturaleza humana es algo. Me parece que lo que está sugiriendo es que es un orden social hace esto. Sí, sí. No, si no hubiera sido una película, en cierta forma, reaccionaria. Sí. Sí, un orden social y un contexto muy particular que saca... Lo peor. Sí. Lo peor de algo que está incitado también, ¿no? Sí.
Bueno, para los que vivimos esa noche, comprendimos mucho mejor lo que es la ciudad de Córdoba y todos los contrastes que hay entre las distintas personas que forman parte de la ciudad. Digo, los jóvenes que vienen desde la periferia, relegados, eternamente relegados, menospreciados, basureados y siendo víctimas de una violencia institucional que es fuertísima, junto con otros jóvenes que armaban barricadas para detenerlo como si fuera un mayo francés, pero invertido. Invertido. Sí, sí. Sí, bueno, fue una noche muy, muy difícil. Muy rara. Sí. Vos hiciste esta película, me acuerdo, no tenías tantas expectativas en un primer momento, la película fue creciendo, terminó en el Bafisi, la pusieron en La Voz del Interior, me acuerdo, la habían visto no sé cuántas personas, yo participé alguna vez con alguien de esta casa en un debate público y había como 400 personas, ¿no? Una cosa. Curiosamente no has decidido seguir adelante con otras películas, ¿o sí? Tenés que hacer ahora, otros jóvenes hay ahora para filmar. Bueno, primero te quiero responder la pregunta anterior. Me parece que tiene que ver con que uno también en el cine lo que ve son historias cercanas a los cineastas, las sierras, todo como una idea, digamos, de vida o una afinidad ideológica, digamos, con los directores. Yo lo que hice justamente fue tratar de registrar algo que no tiene que ver con lo que yo pienso. Y de hecho las ideas de películas que se me ocurren siempre tienen que ver con eso. Como una manera de dar vuelta a la cámara hacia otros sectores que me parece que no están representados en el cine. Tampoco es que me vi todas las películas del mundo para hablar así, pero me parece que hay como una resistencia. ¿Y has pensado en hacer algo o no? Sí, tengo pensado hacer algo que también tiene que ver con el hecho de la justicia. Pero bueno, hay un contexto político que es difícil trabajar para algunos proyectos. De hecho, yo creo que La Hora del Lobo en este contexto no sé si lo hubiera realizado porque hubiera tenido otro impacto. Hoy sí se vería, digamos, en algún punto como pobres estos chicos se tuvieron que defender, creo. Claro, yo creo que la película en cierta medida preanuncia un corrimiento de lo que es posible decir, incluso hacer. Sí. ¿No? Eso es importante, porque queda como un testimonio extraño, ¿no? Sí, sí. O sea, y ahora estoy en un proyecto con Gabriela Vidal, que es guionista, que es de ficción. Yo quería hacer un documental, no se pudo, y ella me dijo, anímate a la ficción. Y yo, no, y bueno, y ahí estamos. Okay. Pero sí, ideas hay, y el documental que quiero hacer, estoy esperando que pasen algunos añitos, y la idea es hacerlo. El caso de ella, el título es clarísimo, porque se llama La Hora del Lobo, remite a la tradición de Hobbes. Sí. Digamos que es toda una tradición del contrato social, donde uno, acepta ciertas cuestiones para que no nos matemos entre todos. Sí. Es una forma del contrato un gran social. título, Hay otras, un gran título. Hay una película de Haneke, pero esta es mejor. Tu caso puede pasar desapercibido, pero ¿por qué La Victoria? La Victoria es la máquina de 35 milímetros que se usa para proyectar, ¿no? A lo largo de la peli hay como una subtrama que es cuando todo el proceso de armado y proyección de una película en 35, que es como se proyectaba hasta hace unos años, hasta no hace mucho tiempo, era el estándar, ¿no? O sea, los estrenos, yo recuerdo Django sin cadena o Lobo Wall Street, nos vinieron en 35 milímetros. Y es una cuestión muy artesanal que se ha ido perdiendo, digo, los proyectoristas de profesión. Yo no me considero un proyectorista de profesión porque conozco a los grandes proyectoristas que tiene esta provincia y hay gente que verdaderamente el fílmico lo tienen impreso en la piel. Pero es un proceso que no se enseña porque ya no se utiliza, digamos. Entonces la idea era como también una cuestión nostálgica de volver a demostrar el proceso de armado de esa película para que el espectador pudiera comprender cómo era el trabajo del proyectorista antes, cómo es ahora. De hecho, tengo que agradecer a Rosendo Ruiz que nos prestó de caravana las 6 latas para poder hacer todo ese proceso. Y bueno, La Victoria es la máquina que se utiliza, que para mí es como el centro también del cineclub, el dispositivo que se usa para proyectar. Pues sin eso no habría función, digamos. También era una cuestión, un juego
con bueno, el destino del protagonista, digamos, cómo él vive, digo, yo siempre fui muy pesimista a la hora de pensar la historia de ese personaje, en el sentido de que estaba encerrado en un lugar y cuando intentaba irse no lo lograba. Y bueno, era como una cuestión de antagonismo entre la victoria de ese personaje. Ajá. Hay algo que me encanta de la película, que es son dos cosas que me parecen fascinantes. La primera es la cita de Ford. Sí. O sea, el momento de que se cita Quiet Man es absolutamente extraordinario. El momento en color de la película. Claro, ese le tengo que agradecer también a Ramiro Sonsini. Con el protagonista también fue montajista durante una de las etapas, lo cual era bastante raro, porque él eligiendo sus propias tomas, era como un proceso. Buscando cuándo está más lindo. Sí, es como, era mucho más difícil establecer una distancia, pero igual lo intentamos, y uno de los momentos que surgieron fueron eso. Digo, a lo largo de la película se van viendo fragmentos, sobre todo se van escuchando, pero también se ven fragmentos de película. Y bueno, eso es una película absolutamente hermosa. El uso de los colores nos generaba un contraste con el blanco y negro que tenía la película. Es impresionante el color que tiene esa película. Cómo se ven los rojos, los verdes. Es otra época de la textura del color en Sí. el cine, el Technicolor. Tiene que ver con eso. Y también esa escena en particular dialogaba con lo que le estaba sucediendo en ese momento al personaje. Que él como que le da un beso, ella se separa, le pega una cacheta. Cerrado por todos lados. Digamos. Cosas que a vos te suelen pasar. Sí. Bueno, me hacen así, son esas cosas, esos gestos maléficos que hace la película. ¿Había otro momento más que te había gustado? Sí, tenés razón. El momento que me encanta, me gusta toda la película, pero el momento que me encanta es la salida a la calle del personaje que trabaja. Sí. Que remite un poco a la bellísima película de Beiroj llamada Sí, La vida La vida útil. útil. Bueno, muchas gracias a los dos por habernos permitido contar con su tiempo, pasar sus películas, que es su trabajo. Y bueno, para mí ha sido un privilegio estar con ellos como con todos los que vienen hasta aquí. Muchas gracias. Muchas Nos vemos gracias a la vos. semana que viene aquí en Imagen y Palabra con más películas de Argentina y de Córdoba.